De cuarto de primaria. Les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. Voy a hacer un repaso de la clase del mundo microbiano. De esa forma la van a tener en video también cuando quieran escucharla. Empezaremos esta clase hablando de los microbios. Los microbios vienen de dos palabras en griego, micro que significa pequeño y bio que significa vida. Vendría a ser pequeña vida. Los microbios también son llamados microorganismos ya que solo se pueden ver con microscopio. Hablaremos un poco de la microbiología. La microbiología es la rama que estudia los microorganismos y el instrumento que utiliza para ver estos microorganismos es el microscopio. Aulis, ¿sabías que los microorganismos son tan pequeños que solo los podemos ver a través de un microscopio? ¿Eh? ¿Pero qué? Empezaremos hablando de organismos microscópicos. Entre ellos tengo a los virus, bacterias, hongos y protistas. Hay que tener en cuenta que los virus no forman células. Es por ello que hay bacterias unicelulares, hay hongos unicelulares y hay protistas unicelulares. Pero los virus no se les puede considerar como unicelular ya que no son células. Y es por eso que se les considera no vivos. Anton van Leeuwenhoek fue el primero en observar microorganismos vivos. Y él lo hizo a través de un microscopio que él mismo había inventado. Es por ello que se le considera el padre de la microbiología. Pero el verdadero creador de la microscopía y la microbiología fue el holandés Anton van Leeuwenhoek. Nació en la ciudad holandesa de Delft en 1632 y su interés en los microscopios y los microorganismos fue al principio un simple pasatiempo. Probando distintas técnicas, Anton comenzó a fabricar unas pequeñísimas esferas de vidrio que le permitieron crear microscopios muy superiores a los de sus contemporáneos. Y así demostró la existencia de espermatozoides, algas, protozoarios, bacterias y otras formas de vida unicelulares. Pero si bien compartió sus hallazgos, el científico holandés se negó a revelar el secreto técnico de los microscopios que fabricaba. Leeuwenhoek a lo largo de su vida construyó más de 400 lentes y más de 200 microscopios y observó diferentes organismos, los cuales él hacía sus dibujos, pero él nunca reveló el secreto de cómo hacer sus microscopios, ni cómo hacer sus lentes. Hoy en día podemos encontrar estos microscopios en diferentes museos. Actualmente se conservan solo 9. Podemos ver acá cómo era su microscopio. Él usaba un lente especial, el cual colocaba en este punto, donde ponía el ojo y lo sostenía con la mano. Y lo sostenía con la mano. No podemos apreciar acá cómo era el microscopio que había inventado Leeuwenhoek, en el cual se sostenía con esta mano y observas a través de este lentes. En el reino protista, solo los protozoos son unicelulares. Podemos encontrar algunas algas unicelulares, tales como la euglena, la triconinfa o la diatomea. En el reino fungi también hay órganos macroscópicos y órganos microscópicos, como los que podemos apreciar. En este caso se ha hecho un criadero de hongos microscópicos y así se verían en el microscopio. Ahora hablaremos un poco de las bacterias. Las bacterias fueron los primeros seres vivos en aparecer a la vez. Entonces hay miles y millones de bacterias en todo el planeta. Ahora mismo, en nuestro teclado, en nuestra computadora, en nuestra boca, en nuestra piel, está rodeado de miles y miles de bacterias. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las bacterias no nos hacen daño, pero tampoco nos causan beneficio. Ahora, hay un grupo de bacterias que nos hacen daño y también hay un grupo de bacterias que nos causan beneficios. Dentro de nuestro organismo vivimos en constante compañía con otras bacterias. Estas bacterias que están en nuestro sistema digestivo son conocidas como nuestra flora intestinal, dentro de las cuales tenemos buenas y malas bacterias. Nuestra flora intestinal o nuestra flora bacteriana está compuesta por las siguientes bacterias. Como buenas bacterias tenemos a los Lactococcus, Lactobacillus y también los Lactobacillus bífidos. Ahora, como malas bacterias tenemos algunos Clostridium, Staphylococcus o Escherichia coli. Si las malas bacterias hay en gran cantidad, causa enfermedad, dolores de estómago, diarreas. Nosotros combatimos las bacterias mediante antibióticos y también con vacunas. Como podemos ver acá en esta imagen, se ve a la bacteria siendo golpeada por un antibiótico que está representado por esa pastilla. También los hongos se combaten con antifúngicos, generalmente son cremas, aunque también hay algunas pastillas. Veamos algunas diferencias entre virus y bacterias. Los virus, como no son células, son acelulares. Las bacterias son células, son unicelulares. Los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Las bacterias, algunas son beneficiosas. Los virus siempre necesitan parasitar a algún ser vivo para reproducirse, ya sea una bacteria o una célula eucariota. Las bacterias se reproducen por sí solas. Los virus tienden a mutar
y las bacterias tienden a sobrevivir a cambios extremos. Los virus se tratan con antivirales y las bacterias con antibióticos. Existe prevención con vacunas en ambas. Vuelvo a recalcar, los virus no son seres vivos, ya que no son ni célula procariota ni célula eucariota. ¿Okay? Si te preguntan, ¿los virus son seres vivos? La respuesta es no. Los virus no llegan a formar célula y es por eso que carecen de vida. Ahora veremos animales que están compuestos por varias células, pero aún así son microscópicos. Empezaremos con el ácaro del polvo. Este pequeño animalito vive generalmente en los colchones, en las almohadas, en las cortinas, ya que vive en toda superficie que tenga hilo. Se alimenta del polvo, pero no de cualquier polvo, sino del polvo que producen nuestras células muertas de la piel. Ahora vemos acá a este animalito que se llama el tardígrado, también conocido vulgarmente como osito de agua. Este animalito vive en lagos, lagunas, en ríos y hasta en mares. Estos otros animalitos que vemos acá, todos ellos se les conoce como rotíferos. Se les dice así porque tienen como una esfera que está rodando. Entonces, el nombre rotífera viene de rueda, de rodar. Son animalitos que podemos encontrarlo en lagos, también en ríos, en mares, en pantanos. Es muy común. Y acá vemos a los nemátodos. Los nemátodos son gusanos redondos. Generalmente viven en superficies líquidas, aunque hay algunos que son parásitos, como el oxiuro y la triquinela. Por último les dejaré un manual de cómo crear protozoarios. Veamos el video. Hoy vamos a aprender cómo crear en casa nuestros propios protozoos, generalmente del grupo de los ciliados. Para crear protozoos necesitamos agua natural que hayamos cogido en algún charco, algún río, una charca, un poco de paté u otra sustancia como queso, jamón de york, restos de lechuga, hojas secas, que van a servir de alimento a las bacterias de las cuales se alimentan los protozoos. Añadimos este agua y este agua contiene, como es natural, contiene bacterias, contiene algún protozoo que con el tiempo se desarrollará mejor. Dejamos pasar unos días y al cabo de más o menos una semana veremos que aparece una fina capa blanca, como una especie de película encima del agua, que está hecho de miles y miles de bacterias de las cuales se alimentan los protozoos. Para hacer la preparación, lo que hacemos es coger un portaobjetos, preparamos un cubreobjetos, asegurándonos de que solo cogemos uno y nada más que uno, ya que como son muy finos podemos a veces coger varios a la vez, y con un cuentagotas extraemos agua de la superficie, que es la zona con más oxígeno y donde más fácilmente vamos a encontrar las bacterias y los protozoos. Cubrimos no de cualquier manera, sino apoyando primero el borde del cubreobjetos en la gota para luego dejarlo caer. Así nos aseguramos de que no hay burbujas. La zona donde hay que coger el agua es más o menos por ahí, a unos milímetros, incluso un pelín de la superficie del bote. Enchufamos el microscopio, encendemos la luz, nos aseguramos de que tenemos luz en la platina y nos podemos ya disponer a ver la muestra. Enfocamos siempre con el mínimo aumento y vamos aumentando. Los primeros días, con el aumento de 45 por del objetivo, nos encontraremos que sobre todo lo que vemos son bacterias, pero poco a poco los ciliados que se alimentan de estas bacterias se irán reproduciendo si las condiciones son adecuadas y tendremos cada vez más. Es muy importante, si podemos mantener a la sombra o en la oscuridad el bote, mucho mejor que a plena luz. No es cuestión más que de esperar y ellos mismos se crían y se alimentan. Bueno, Luito, gracias por su atención y de un buen examen. Les dejo este video para que refuercen.